Un cordial saludo a todos los tutores, tutoras, docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. En este espacio del taller de evaluación del ciclo 2 los estaremos acompañando las formadoras Febe Lucía Ruiz, Luisa Adriana Sánchez y quien les habla, Gira Liliana Osorio. Les presentamos a continuación el taller de evaluación del ciclo 2 titulado La rúbrica como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes, en el cual vamos a desarrollar un recorrido por los diferentes elementos que nos van a permitir, primero, presentar a los docentes las rúbricas de evaluación como una herramienta de seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Reconocer la rúbrica como una herramienta práctica para el seguimiento, evaluar y retroalimentar los aprendizajes. Diseñar rúbricas para la evaluación de los aprendizajes. Promover los procesos metacognitivos y fortalecer la evaluación formativa de los estudiantes. Y finalmente, realizar una reflexión respecto a su práctica pedagógica relacionada con la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. Nos encontramos entonces las rúbricas, que son las rúbricas como documentos que articulan las expectativas sobre una tarea o un conjunto de estas a través de un listado de criterios de evaluación y una descripción de sus correspondientes niveles de calidad. Las rúbricas son instrumentos de evaluación. Esto quiere decir que en el marco de la implementación de las estrategias evaluativas nos permiten recoger la información que se produce en el momento en que los estudiantes desarrollan las tareas que hemos planteado, dando lugar a productos y desempeños observables, es decir, a las evidencias que vamos a valorar en el proceso de evaluación. Hay instrumentos similares que facilitan el análisis, la interpretación y la valoración de las evidencias, como las escalas de calificación, los listados de comprobación, los listados de evaluación, las guías de calificación. Sin embargo, se diferencian de las rúbricas porque estas contienen descripciones de los niveles de desempeño que le permiten tanto al docente como al estudiante tener claridad sobre las exigencias particulares que tiene cada tarea, siendo esta característica muy pertinente para la realización de la evaluación formativa. Entremos ahora a hablar sobre la estructura de una rúbrica. La estructura de una rúbrica, básicamente las rúbricas son cuadros de doble entrada en el que aparecen descritos los niveles de ejecución y desempeño de los diversos criterios a tener en cuenta para analizar, evaluar y valorar la actuación escolar o un producto resultante de la realización de tareas que un estudiante debe llevar a cabo. De acuerdo con eso, una rúbrica la podemos identificar con los siguientes elementos fundamentales. El primero que tenemos es el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje definido. Este objetivo guía qué elementos se van a evaluar en la tarea realizada por los estudiantes. Luego tenemos las dimensiones de la rúbrica. Son las diferentes variables y aspectos desde los cuales se va a evaluar el desempeño de la tarea o de la actividad. Luego tenemos los niveles de desempeño. Son los diferentes cortes en que se pueden situar el desempeño de los estudiantes. Una rúbrica debería tener entre 3 y 5 niveles para que sea abarcable. Esto se puede nombrar o cuantificar. Nombres de los niveles. Una vez definidos los niveles que se van a utilizar, se debe o se pueden rotular de acuerdo, por ejemplo, con los datos a nivel numérico o a nivel cualitativo. Entonces puede ser nombrado con los nombres inicial, en desarrollo, logrado, destacado o por niveles numéricos, ¿no? Pueden ser ordenados en forma ascendente o descendente según cómo se acomode el usuario de la rúbrica. Y vienen los que llamamos nosotros el corazón de la rúbrica. Les llamamos el corazón de la rúbrica a los descriptores. En estos se detallan
¿Qué características debe tener cada nivel de desempeño para la dimensión en cuestión? Los descriptores deben ser progresivos, excluyentes del nivel previo, de modo que un mismo texto no puede caber en dos calificaciones. Y de dificultad creciente, siempre lo vamos a ver con la dificultad creciente. Entonces, las características de una rúbrica a otras herramientas similares como las escaleras de valoración, como de las listas de chequeo, las rejillas de calificación que hablábamos en momentos previos, es que en el cruce de cada dimensión, ¿sí? En el cruce, lo que llamamos los descriptores con los niveles, ¿sí? Se podrá encontrar la descripción de los aspectos que identifican el nivel para cada dimensión. Esa es la característica especial de nuestras rúbricas, que las dimensiones con sus niveles se podrán encontrar la descripción de los aspectos que identifican el nivel para cada descripción y para cada dimensión. Ejemplo de una rúbrica holística genérica son las rúbricas que tienen nuestros textos 3. Estas rúbricas les recomendamos que hagan ustedes una revisión. Hicimos un trabajo muy interesante. Los invitamos a ver el material de apoyo que encuentran en este submódulo para que las puedan revisar y puedan hablar al respecto. Ahora entremos a hablar de las rúbricas como una herramienta en el proceso de evaluación. Si se piensa en la evaluación desde la perspectiva formativa, las rúbricas pueden ser utilizadas a lo largo de todo el proceso que implica y siendo la utilidad tanto para el docente como para el estudiante. Durante todo el proceso lo podemos utilizar. Y frente a las rúbricas, los docentes se hacen preguntas: ¿para qué las puedo utilizar? ¿Qué me proporcionan? ¿Cómo las empleo de manera formativa? De esta manera, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, las rúbricas facilitan verificar la alineación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa. Le permite al docente, por un lado, definir con total claridad cuáles son sus expectativas frente a la tarea evaluativa que está proponiendo y por otro lado le permite socializar con sus estudiantes antes de iniciar el proceso. Y por último, las dimensiones y criterios que se identifican para la construcción de la guía. Le permite al docente encaminar el proceso de la enseñanza-aprendizaje, enfatizando en los aspectos más importantes. Algo que hace característico de las rúbricas o que nos permite ver las rúbricas es la transparencia. Es esa cualidad que tienen las rúbricas, la transparencia. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para mejorar el desempeño de los estudiantes es que en estos que ellos conozcan qué se espera de ellos, que sean capaces de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Los invito ahora a que estemos viendo la ruta para el diseño de las rúbricas. Aquí los dejo con mi compañera Febe. Bien, entonces vamos a revisar cada uno de los pasos que está integrado en esta ruta, iniciando por el paso número 1. En este paso se nos plantea que reconozcamos los aprendizajes que queremos evaluar, es decir, que nos convoca a que definamos qué es lo que vamos a evaluar y esto implica que sepamos cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos obtener. Es decir, que vamos a identificar qué es lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al finalizar una configuración didáctica, una unidad o un semestre. Y de la mano con eso también debemos tener definidos cuáles son los criterios de evaluación que nos van a permitir determinar el nivel de avance frente a dicho resultado. Para facilitar esa tarea, entonces podemos utilizar las taxonomías que nos permiten determinar de forma precisa qué aprendizajes deben ser logrados por los estudiantes. En particular, en la herramienta vamos a encontrar la taxonomía de Bloom, que la podemos observar en la pantalla. Y allí, con el apoyo de esta taxonomía, podemos reconocer el aprendizaje en términos del tipo de conocimiento que involucra, es decir, desde la dimensión del conocimiento y también desde el grado de profundidad del aprendizaje, es decir, desde la dimensión del proceso cognitivo.
De esta manera, ese reconocimiento del aprendizaje se va a dar en varios aspectos. Por un lado, me va a permitir definir las acciones del estudiante en las que voy a poder ver reflejado el aprendizaje. También esos parámetros en el marco de los cuales deseo que se den esas acciones por parte de los estudiantes. También allí voy a poder identificar las características que las evidencias que se van a generar deben tener y aquellos indicadores que me van a permitir valorar el nivel de desempeño del estudiante para un determinado aprendizaje. Bueno, vamos a revisar entonces el paso número 2 de la ruta en el que nos piden que identifiquemos las evidencias y esa identificación tiene que ver con revisar la pertinencia de la utilización de las rúbricas en función de las características de las evidencias que vamos a valorar. Y esto está dado porque no todas las técnicas evaluativas, las estrategias y los instrumentos nos van a permitir evaluar todos los aprendizajes. Allí es muy importante que recordemos que en el marco de la evaluación de competencias, la tarea es el eje de la evaluación y esa tarea nos va a dar lugar a la producción de evidencias que se convierten en los medios de evaluación, porque son todas esas actuaciones, todas esas producciones de los estudiantes que nos van a permitir evidenciar el aprendizaje de los estudiantes luego de un proceso determinado. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, en este paso nos debemos preguntar si las rúbricas son el instrumento más adecuado para recoger la información necesaria para valorar los desempeños de los estudiantes, teniendo en cuenta que por sus características son mucho más apropiadas para poder evaluar evidencias de desempeño y de producto. En el paso número 3 de la ruta, nos piden que escojamos el tipo de rúbrica, también en línea con los criterios de evaluación y con las características de la tarea o evidencia que se va a trabajar, vamos a poder seleccionar ese tipo de rúbrica que vamos a diseñar. Entonces, esa selección del tipo de rúbrica va a depender en gran medida de la finalidad de la evaluación, de los actores y de lo que se pretenda evaluar. Aquí no me voy a detener a revisar cada uno de los tipos de rúbrica, pues porque eso ya lo abordamos en el video, pero lo que sí les voy a señalar es que aquí en la herramienta ustedes van a poder revisar ejemplos que corresponden a cada uno de estos 4 tipos de rúbrica. Vamos a hablar entonces del paso número 4 de la ruta. Este es quizá el paso más importante en todo el proceso de diseño. Allí lo que nos están pidiendo es que determinemos esas dimensiones y esos atributos del desempeño que vamos a evaluar a través de la rúbrica. En la herramienta, si ustedes se dan cuenta, se plantean también unos pasos para poder elaborar este listado. Sin embargo, yo voy a utilizar esta imagen para poder explicarlo un poco mejor. Allí lo que nos dicen es que vamos a retomar esa caracterización o ese reconocimiento del aprendizaje que hicimos en el paso número 1 y a partir de esta información vamos a determinar los aspectos más importantes tanto de la tarea como de la evidencia que vamos a evaluar. Allí, en el caso de las evidencias de desempeño, entonces vamos a listar los pasos que deben llevar a cabo los estudiantes para completar la tarea y en el caso de las evidencias de producto, lo que vamos a hacer es enlistar las características que deben tener esos productos. Allí también en esos listados podemos integrar las dificultades o los errores más típicos que suelen presentarse ya sea en la ejecución de la evidencia de desempeño o de la evidencia de producto. Aquí también es importante que esos aspectos que hemos identificado estén alineados con los criterios de evaluación. Allí seguramente nos va a salir un listado bastante extenso, entonces va a ser necesario que reduzcamos esa lista seleccionando los atributos que efectivamente podamos observar. Esto es aquellos que reflejen la amplitud, la claridad, la relevancia, la búsqueda y la interpretación de esos diferentes elementos que se van a integrar dentro de la evidencia y que dan cuenta del resultado de aprendizaje.
Allí, por último, debemos verificar que estos atributos estén redactados en forma de conductas, ya cuando nos referimos a los alumnos, o de características cuando nos referimos a productos, y que puedan describirse de forma precisa. Posteriormente vamos a proceder a darles un nombre o una descripción para poder integrarlos en la construcción de la rúbrica como aquellas variables desde las cuales vamos a poder valorar los aspectos cualitativos del producto o de la actuación, es decir, como aquellas dimensiones que hacen parte de la misma. Ese nombre o etiqueta que le vamos a dar a cada una de estas dimensiones debe reflejar o describir su principal característica. Entonces, una vez tengamos definidas las dimensiones y los atributos, podemos entrar a proponer los niveles y a redactar los descriptores, que son el paso número 5 de la ruta. Recordemos allí que esos niveles son los diferentes modos posibles en que podemos presentar un producto o una actuación con respecto a un criterio. En cuanto a ese número de niveles que podemos utilizar, no hay un consenso general, pero suelen usarse un máximo de 6, y para definirlos debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, que debe existir una coherencia entre estos niveles y los descriptores de los cuales vamos a hablar en un momento, y que además ese número de niveles debe ser adecuado para la complejidad de la tarea que se espera evaluar. Aquí voy a retomar este ejemplo de rúbrica analítica que ustedes van a poder revisar en la herramienta para visualizar cada uno de los aspectos a los que me voy a referir. En primer lugar, si ustedes observan, cada uno de estos niveles está identificado con una etiqueta. Esa etiqueta puede ser un número o puede ser un adjetivo. Con respecto a esto hay bastante flexibilidad. Sin embargo, es importante resaltar que en el marco de la evaluación formativa, estos identificadores deben ser fácilmente comprensibles por parte de los estudiantes, deben promover el mejoramiento y no deben descalificar las actuaciones de los estudiantes en ningún momento. Esto que acabo de mencionar también aplica para la definición de las dimensiones o de los atributos y también para la redacción de los descriptores. Bien, entonces una vez hemos definido el número de niveles y los hemos etiquetado, podemos pasar a hacer la redacción de cada uno de los descriptores. Una forma fácil de hacer esta tarea puede ser redactar en primera instancia ese descriptor para el desempeño más alto, que va a recoger toda la información que hemos venido revisando y trabajando hasta el momento. Es muy importante que cada una de estas descripciones sea observable y que permita reflejar esas variaciones que puede ir sufriendo el atributo que estamos trabajando conforme se transita por los diferentes niveles. Esto quiere decir que los elementos que describen una dimensión o un atributo en particular se mantienen y que esas variaciones entre un nivel y otro van a estar dadas por el uso de calificadores. Esos calificadores son de intensidad, como por ejemplo ligeramente, moderadamente, principalmente; de frecuencia, como por ejemplo nunca, raramente, a veces, usualmente o siempre; y de cantidad, como lo son ninguno, alguno, la mayoría o todos. Bien, una vez hemos finalizado el paso número 5, ya tendríamos diseñada la rúbrica. Sin embargo, en la ruta también se ha incluido un sexto paso que tiene que ver con probar y ajustar esa rúbrica antes de ser utilizada. Allí hemos propuesto que esa revisión se haga mediante dos criterios: el criterio de validez y el criterio de fiabilidad. Cuando nosotros decimos que nuestra rúbrica es válida, estamos garantizando que en realidad mide lo que en un inicio nos propusimos valorar. En otras palabras, que se encuentra alineada con los aprendizajes que seleccionamos y las características que identificamos inicialmente. Por otro lado, cuando decimos que nuestra rúbrica es fiable, estamos revisando que la información que arroja permite la valoración precisa de la evidencia
y que los niveles y los descriptores son consistentes y son claros. Aquí podemos ver una serie de preguntas que pueden guiar esa revisión. Sin embargo, para facilitar este último paso, en la carpeta de recursos adicionales encontrarán una rúbrica para evaluar rúbricas que les será de utilidad para poder abordar esta revisión atendiendo esos criterios de fiabilidad y de validez que acabo de mencionar.